Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos ya terminando un ayuno para bendecir la tierra. Los ayunos tienen que ver con la oración. La oración es comunicarnos de la tierra al cielo, porque el único que puede solucionar los problemas de la tierra es Dios. Y Dios estableció la iglesia repartida en todas las naciones de este planeta para la oración. Pero cuando la oración tiene ciertas dificultades por tantas tinieblas, tanto pecado que se está cometiendo en ciudades y naciones, hay que romper esas fortalezas espirituales y para eso Dios estableció el ayuno. El ayuno es un arma espiritual que ayuda a la oración para comunicarnos rápidamente de la tierra al cielo ante la necesidad apremiante que tenemos en la tierra. Todas las naciones tienen problemas y los problemas se han ido incrementando. La solución no la tienen los gobiernos, la solución no la tiene el hombre. La única solución la da Dios en Cristo Jesús. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos, a dar soluciones a los problemas, y dejó la iglesia cristiana como la extensión del cielo en la tierra para que a través de la oración la iglesia esté comunicándose con Dios como una atalaya. La iglesia es una atalaya que está mirando lo que sucede en ciudades y naciones para comunicarse con el cielo. Y Dios estableció que la iglesia tiene que ayunar. Hoy hablaremos del ayuno de una nación. Hablar de naciones es hablar de poblaciones, es hablar de gente. La población de un territorio, la población que habita en el territorio de México, la población que habita en el territorio de Estados Unidos, la población que habita en el territorio de Guatemala. Dios repartió la iglesia como una nación espiritual. La iglesia es una nación, pero es una nación espiritual. Y la nación espiritual, como es la iglesia, tiene que vigilar lo que sucede en la nación terrenal, lo que sucede en cada ciudad, en cada estado de una nación física en el planeta Tierra. Por eso hoy hablaremos del ayuno de una nación. Es un tema que debemos todos entender. Estamos en tiempos de conflictos espirituales. El poder de las tinieblas se está manifestando en ciudades y naciones, y la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo está confrontando todos esos poderes a través de la oración y el ayuno. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza. Hoy hablaremos del ayuno de una nación. Bueno, realmente la oración y fortalecida con ayuno, pues es el poder de Dios que tenemos, es un recurso inagotable porque es Dios el que actúa a través de la oración y el ayuno para cualquier situación en la tierra, para cualquier problema en la tierra. Entonces uno proclama un ayuno y uno ora a Dios en ayuno y oración, y entonces es Dios el que actúa directamente en la causa o problema. Así que la iglesia toda está llamada a orar y ayunar y buscar a Dios y proclamar el evangelio para que otras personas también conozcan de las grandes bendiciones y de la salvación que solamente Dios ofrece a través de Jesucristo, su Hijo, una vida nueva y vida eterna en el cielo con Dios. Cuando la persona cristiana muere, va a la presencia de Dios. No todos van a la presencia de Dios, solamente los que son comprados con la sangre de Cristo y están en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando mueren, pues sí, se van al cielo o nos vamos al cielo. Pero si la persona no tiene a Cristo, que a través de la sangre de Cristo son perdonados los pecados, o está en rebelión o desobediencia,
Pues no, lamentablemente cuando muera no va a ir al cielo, va a ir al infierno y ahí está el diablo. Entonces, Jesucristo por eso es la vida eterna. Jesucristo es el perdón de pecados. Jesucristo es vida para cualquier persona, una vida eterna con Dios el Padre, porque cuando la persona muere, si está en Cristo, va hacia arriba, hacia el cielo, pero si está sin Cristo, no va arriba, va abajo, hacia el diablo. Entonces, realmente vale la pena muchísimo tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y obedecer su palabra. Así que no te pierdas la oportunidad. Si tú no estás todavía en Cristo, Jesucristo es la vida eterna. Una vida después de la muerte. Vida aquí en la tierra y vida después de la muerte. Con Dios, porque hay vida que es sin Dios, que es con el diablo y en el infierno. Pero con Jesucristo es la vida eterna en el cielo con Dios. Así que seas bienvenido. Sí, el ayuno denota tristeza, es aflicción del alma. En otras palabras, es humillarse ante Dios, pero de nada sirve el ayuno si no es con la oración, porque Dios quiere que seamos sinceros, ¿no? Y no que estemos, como dice, ¿no?, con lágrimas de cocodrilo, sino simplemente que busquemos a Dios en oración. Por eso el ayuno nos sensibiliza para que entonces podamos orar a Dios. Y la Biblia nos enseña acerca de el ayuno, tanto el que Dios aprueba como también el que Dios reprueba. Y tarde o temprano, al final, Dios va a quitar los ayunos. Y dice, por ejemplo, Zacarías nos dice que los ayunos se van a convertir en un tiempo de alegría y de gozo, que es lo contrario al ayuno. Pero mientras estamos aquí en la tierra y tenemos un tentador como el diablo, pues por eso hay que ayunar, afligir el alma. ¿Orar con ayuno? Sí, ciertamente el ayuno no es nada sin la oración. Y entre el ayuno y la oración es como también salen los espíritus inmundos, sale la opresión y viene el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. El ayuno, la oración y la palabra. Correcto. Por eso tenemos que ir a la Biblia, que es el libro de enseñanza. La Biblia está dividida en dos partes. La primera parte se le conoce como el Antiguo Testamento y la otra parte el Nuevo Testamento. La primera parte habla de la nación de Israel, una nación especial, una nación que Dios creó desde su corazón. Es la nación que estableció Dios lo que hoy es en el Medio Oriente, la nación de Israel. Es allí donde está Jerusalén. Es allí donde murió Jesucristo para derrotar al diablo. Donde vivió y murió. Es allí donde resucitó Jesucristo, también. Jerusalén. Es allí donde Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana. Y es allí donde Jesucristo ascendió al cielo con la promesa de regresar. Regresará a su ciudad, Jerusalén, Israel. Por eso nosotros los cristianos venimos de las bendiciones que Dios estableció con Israel. Estamos leyendo una Biblia que habla sustancialmente de Israel, de todo lo que Dios hizo con Israel, desde que Dios llamó a Abraham, las promesas de Abraham, las promesas que Dios le dio también a Isaac, a Jacob, donde nace Israel. De Israel nació Jesucristo. Cristo fue un judío del linaje de David. Y nosotros los cristianos venimos de Cristo, pero somos una nación, así dice la Biblia, una nación especial, no como Israel. Israel es una nación en el mundo de lo natural. Por eso vemos en el mapa ubicada a la nación de Israel. Pero la iglesia está distribuida en todas las naciones, pero se mueve en lo espiritual. La iglesia es una nación que está repartida en el mundo,
pero se mueve a través de la oración y el ayuno y la predicación del Evangelio, que son armas poderosas del Espíritu Santo de Dios. Se mueve en lo espiritual. Por eso debemos aprender a diferenciar. En el Nuevo Testamento encontramos ya el nacimiento de la iglesia. La iglesia son personas, somos nosotros como cristianos que vivimos en un territorio, en una ciudad. Hacemos la iglesia de la nación en el territorio respectivo donde Dios nos hizo nacer. Así que nosotros, los que hemos nacido en México y fuimos llamados a servirle a Dios en México, somos cristianos de México, hacemos la nación de México. Y para que venga la bendición de Dios a la nación de México, donde hay tantos problemas de violencia, muerte, enfermedades, pestes, plagas, corrupción, etcétera, etcétera. Para eso está la iglesia en México, para comunicar los problemas de México de la tierra al cielo a través de la oración y del ayuno. Por eso tenemos que conocer acerca de la iglesia, la identidad de la iglesia. No es religión, es un cuerpo espiritual, es una nación espiritual. Vayamos al conocimiento de lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Allí en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro está definiendo lo que es la iglesia cristiana en el planeta Tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí en estos versículos está la definición de lo que es la iglesia. Linaje es un escogido. linaje escogido de Dios. Real sacerdocio. Esto habla de realeza, la realeza del reino de Dios. Todo cristiano forma parte de esta realeza, independientemente de su denominación, por el hecho de ser cristiano, de haber creído en Jesucristo. O del país que haya nacido. Y del país donde haya nacido de nuevo. Así es. O sea, donde Dios nos ha asignado para trabajar. Somos linaje escogido. O sea, no somos de lo común, sino algo de la realeza del cielo, la realeza del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, y no solamente linaje, sino que somos un sacerdote real, o un sacerdocio, real. Cumplimos el sacerdocio de la realeza. Sí. Un sacerdote es el que comunica la tierra con el cielo. La función sacerdotal en el Antiguo Testamento era interceder a favor del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llevaba la ofrenda, un macho cabrío que había que sacrificar, había que sacarle la sangre para que el sacerdote pudiese cumplir su función en el lugar santo, en el tabernáculo, y una vez al año entraba al lugar santísimo. Era la función sacerdotal y había un linaje dentro del pueblo de Israel para cumplir esta función. Era la tribu de Leví. Así que hoy los cristianos, todos los que somos cristianos, independientemente de la denominación, cumplimos este real sacerdocio, porque ahora
Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él ya venció al diablo, venció el pecado, venció toda maldición, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre, cumpliendo la función sacerdotal. Sumo sacerdote, la única persona que entró al lugar santísimo una vez y para siempre es Jesucristo, no volverá a suceder. Ahora Dios nos llamó a nosotros los gentiles porque somos cristianos gentiles. O sea, lo que es la iglesia. Lo que es hoy la iglesia, y la iglesia para cumplir esta función. La iglesia está constituida de gentiles, pero también del pueblo de Israel. Sí. Todo aquel que viene a Cristo es parte de la iglesia. Es lo sea que, judío o sea gentil. Es lo que la Biblia habla del nuevo pacto. Así es. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios el Padre, fuente de toda bendición. La oración va dirigida al Padre, el único que puede darnos la bendición en la tierra, pero hay un nombre, sobre todo nombre, en el cual llegamos al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús venimos oramos. Así que somos por eso un real sacerdocio, no cualquiera puede cumplir esta función. Primero tiene que arrepentirse de su pecado la persona en la tierra, reconocer a Jesucristo como Salvador, hacerle su Señor, para empezar a orar al cielo, al Padre, para que Dios pueda bendecir la tierra. Y aquí está la palabra, después dice en el versículo 9, estoy en 1 de Pedro 2, sí. Nación Santa. La Biblia dice que la iglesia es una nación. Santa. Así como existen las naciones en el mundo terrenal, también Dios catalogó a la iglesia como una nación. Pero es una nación santa, apartada del pecado, del mal, apartada del diablo, apartada del mal. Así que es una iglesia que camina en la santidad. En de obediencia Cristo Jesús. Y ahora por el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad el que está en todo cristiano para no contaminarse en este mundo. Dios nos asignó trabajar en el mundo, pero no somos ya de este mundo. Nacimos en el mundo, pero ya en Cristo ahora somos ciudadanos del cielo, somos nación santa, vivimos en el mundo Dios, temporalmente. Un pueblo adquirido por Dios. Así es, Cristo dice, nos adquirió con su sangre. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Solamente de una persona. Sí, de Jesucristo. Jesucristo. Que nos llamó, que os llamó de las tinieblas el a tema su luz de predicación de todo cristiano. Estamos aquí para hablar de Cristo, no para hablar de ninguna otra persona, solamente Cristo. Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso todo cristiano debe caminar en luz. Ahora bien, nosotros que vivimos en este siglo XXI como cristianos, debemos saber de dónde nos sacó el Señor. Generalmente venimos de la idolatría de nuestros padres, la idolatría de nuestros antepasados. ¿Cuántos de nosotros nacimos en un hogar donde se adoraban ídolos, imágenes, santos, vírgenes? Y Dios en su misericordia nos salvó. Hoy somos cristianos, pero nuestros antepasados, ancestros, caminaron en maldición de la idolatría y hubo un cambio. Por eso dice la Biblia en el versículo 10, vosotros, se refiere a los gentiles, nosotros los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo. El único pueblo que Dios había escogido se llama Israel. Dios estableció un pacto con Abraham, un pacto para la santidad, y de allí nace Israel, una nación que iba a dar a conocer al mundo que solamente hay un Dios en la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero resulta que la influencia de las naciones de idolatría, naciones paganas,
afectaron a la nación de Israel. Por eso Dios establece el plan en Cristo Jesús. Ya todo esto estaba planeado desde tiempo atrás. Así que Jesucristo vino para dar nacimiento a otro pueblo, a una nación espiritual, a una nación santa que se llama la Iglesia cristiana. La Iglesia nace en Jerusalén con judíos y gentiles. Hoy estamos en el siglo XXI, pero la gran mayoría del cristianismo somos gentiles. Sí. Pocos judíos. Y la gran mayoría somos gentiles. Aquí en México somos gentiles, somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos las bendiciones que Dios estableció desde Abraham. Por eso tenemos que conocer lo componen todas las naciones. ¿Mande? Los gentiles son todas las naciones. Así es, los que aceptaron a Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio en todas las naciones gentiles, para que el gentil se convierta a Cristo Jesús. Y ya como cristiano pueda orar por su propia nación. Porque donde nació. Como cristianos pasamos a ser pueblo de Dios. Así es. Entonces, Dios es Dios de plan y de propósito. Y estamos en el mejor tiempo de Dios. Y hay algo más que debemos saber todos los cristianos. La iglesia no solamente es un linaje escogido, no solamente cumple una función sacerdotal especial del cielo, del reino de Dios, no solamente es una nación santa de Dios, sino que Dios nos escogió para darnos su poder, el poder de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, la iglesia nace después de la resurrección de Cristo y nace con vida resucitada en Jerusalén. Jesucristo le dio de manera delegada la autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y confrontar las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8 dice la Biblia: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Jesucristo dijo cuando dio la gran comisión en el Evangelio de Juan 20, el Señor dijo: como me envió el Padre, yo les envío. La iglesia no está aquí en debilidad espiritual. La iglesia es el poder que confronta los poderes de Satanás. Es el poder que hace huir demonios. Cuando los demonios ven a un cristiano lleno de Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, los demonios tiemblan y se apartan. Así que es conocimiento de lo que es la iglesia. Aquí dice: vosotros, vamos a leer, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos cristianos por la misericordia de Dios. Misericordia de Hoy estuviéramos a 4 tremendo. metros bajo tierra por nuestros pecados, los pecados que heredamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y nuestros propios pecados. Los que han muerto sin Cristo, pues no van al cielo. Pero por la gracia de Dios oímos el Evangelio, nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, y este es el milagro del nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo. ¿Cómo es esto? Sí, nacimos en lo espiritual. Nacimos para el reino de Dios y fuimos santificados con la sangre de Cristo. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama santos, los santos de Dios. La reunión de los santos es lo que es la iglesia. La iglesia es reunión de personas, pero no cualquier persona, reunión de los santos de Dios. Así que es el concepto de iglesia. ¿Dónde está la palabra que nos habla del poder delegado de Jesucristo? Está en Efesios, una carta que habla de la guerra espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23, que nos dice de la resurrección de Cristo. Dios el Padre resucitó a su Hijo Jesucristo cuando murió en Jerusalén. Murió para salvar a toda la humanidad. El Padre lo resucitó y lo puso como autoridad sobre
todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas sobre el mismo diablo. El diablo está bajo los pies de Jesucristo, pero dice la Escritura que Dios el Padre lo colocó a Jesucristo después de su resurrección como la cabeza de un cuerpo especial. Ese cuerpo especial es lo que hoy se conoce como la iglesia cristiana. La iglesia tiene cuerpo. Nosotros, como parte de la iglesia cristiana, tenemos una cabeza como cuerpo y la cabeza es Cristo. Quien dirige a la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia es la plenitud, dice la Escritura, que todo lo cubre, todo. Dios estableció en Cristo el poder aquí en la tierra contra las fuerzas del enemigo. Todo eso está registrado en la Biblia. Leamos Efesios 20, capítulo 1, versículos del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel, la plenitud es la iglesia de aquel, se refiere a Jesucristo que todo lo llena en todo. Jesucristo es el Señor de las naciones. La segunda venida de Cristo es para reinar sobre las naciones. Él cubre todo, pero mientras tanto está aquí cumpliendo su función, la iglesia cristiana, liberando al cautivo, sanando al enfermo, salvando al pecador, confrontando espíritus territoriales en ciudades y naciones. Por eso el tema de hoy es una nación que debe ayunar, el ayuno de una nación. ¿A qué nación se refiere? A la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de toda una nación en el mundo físico que ayunó, la nación de Nínive, pero en el Nuevo Testamento es la nación de la iglesia que debe ayunar por su propio territorio. Es una nación, pues, un pueblo adquirido por Dios. Lo que enseñó Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Jesucristo, Él dijo que la iglesia tendría que ayunar. El ayuno, Jesucristo lo estableció para la iglesia, para el cristianismo. Así que debemos también considerar lo que representa el gran significado del ayuno para el tiempo actual, el tiempo de la iglesia. Jesús, y los discípulos de Juan, y los de el 18. 2:18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En aquellos días ayunarán. ¿Cuáles días? Hace 21 siglos Jesucristo fue quitado, fue llevado al cielo y empezó el tiempo para el ayuno. Sí, por eso la iglesia nace en un tiempo de oración y ayuno. Sí, aquí lo que Jesús está comparando es porque el pueblo judío en sus bodas ayunaban, porque el concepto de una boda en el pueblo judío era un día de expiación, y como la expiación tiene que ver con ayuno, ¿no?, o afligir el alma, por eso tomaban ahora sí muy en serio el ayunar cuando se casaban, y por eso se casaban en ayunas.
Mas, sin embargo, aquí Jesús le está diciendo, ¿cómo es posible que una pareja se case estando en tristeza cuando está celebrando algo que es de alegría, como una boda? Es donde hay comida. Donde hay comida, donde hay vino, que bueno, todo es gozo. Entonces, por eso Jesús... Sí, porque el ayuno supuestamente debe ser aflicción del alma. Sí, por eso Jesús les dice, mientras yo estoy con ellos, pues yo estoy casado con ellos. Entonces, ahorita no es necesario el ayuno. Cuando el esposo se vaya, entonces la novia o la esposa va a ayunar. Por eso estamos ayunando nosotros, porque estamos en un tiempo de duelo. Nuestro novio no está aquí. Sobre todo porque hay mucho pecado en la tierra. El ayuno es el tiempo de duelo, de aflicción debido al pecado, tanto pecado que hay en nuestras ciudades. Si el pecador llega a morir, se va al infierno. Así que debemos, por eso, ayunar para liberar a los pecadores. La iglesia es una nación espiritual que está aquí en la tierra para alumbrar la tierra. Luz y sal somos todos los cristianos. Y la Biblia habla que el ayuno destruye todas las fortalezas que el diablo ha puesto donde hay pecado. Y bueno, y la Biblia confirma, ¿no?, que así como hay un cielo donde va la gente en Cristo que muere y dieron su vida al Señor y la sangre de Cristo los ha comprado, así también está el infierno, donde van los que no aceptaron a Cristo o los que no obedecieron, y son dos lugares, el cielo y el infierno. Y quien enseñó de ello fue Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo, así es. O sea, son enseñanzas dadas por Jesucristo. Están en los evangelios. Pero la iglesia fue llamada a predicar el cielo, a predicar la vida eterna en Cristo. Por eso estamos enseñando de las Escrituras en el trabajo de la iglesia, una nación santa, linaje escogido, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a un gobierno, a cualquier persona en la tierra. Pronto Jesucristo regresará, pero para hacer juicio a los incrédulos, aquellos que no creyeron en el evangelio que estuvo predicando la iglesia cristiana. Jesucristo, él dijo que habría que ayunar. La Biblia habla en Isaías 58:6 que es el ayuno que destruye fortalezas. Dice la Escritura, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El diablo tiene apresado o en esclavitud al pecador. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, vamos a leer en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Habla que el Dios de este siglo se refiere a Satanás, la serpiente antigua. Aquí le mencionan como el Dios de este siglo y ha cegado a muchas personas para que no puedan recibir el Evangelio, no puedan entender el Evangelio y caminen en su maldad. ¿Cuántas personas están haciendo maldad al prójimo? Se han corrompido porque el diablo ha ido trabajando en ello. ¿Cómo destruir esas fortalezas en ese ser humano? Dios ama a ese ser humano que está atrapado en su pecado. ¿Cómo liberar a ese ser humano? ¿Cómo salvarle? Por medio de la intervención de la iglesia cristiana cuando ora y ayuna. El ayuno destruye esas fortalezas que el diablo ha levantado en esa persona, y es cuando clamamos a Dios: Señor, ten piedad y misericordia de estas personas que han sido engañadas por el diablo, son esclavas del diablo, pero ten misericordia de estas personas, Señor, y permíteles que vengan a un arrepentimiento de sus pecados
para que entren a la vida eterna. Es el trabajo de la iglesia. Así que aquí en 2 de Corintios 4, sí, del versículo 3 y 4, habla de la obra de Satanás en el pecador. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que muchos rechazan la predicación del evangelio, rechazan a Jesucristo, rechazan todo lo que es de la iglesia porque están atrapados. ¿Cómo liberar al que está atrapado? Solamente con el ayuno. Si una persona cristiana le quiere llevar el evangelio a un pecador con estas características, este hombre pecador va a blasfemar, va a insultar, va a maldecir al predicador del evangelio, porque está atrapado en una fortaleza demoníaca. Por eso primero hay que ayunar. Y aquí nosotros hemos enseñado siempre del ayuno, aquí en La Voz de la Alianza, en este oración, ministerio, para que ayuno cada inicio de mes estemos orando y ayunando, sí, a favor de la gente. Hoy estamos ayunando para que Dios tenga misericordia de México. Estamos en temporada de huracanes, estamos en una temporada que hay muchos calores, estamos en el verano, estamos luchando contra calores extremos que después se convierten en lluvias extremas. Estamos viendo las lluvias torrenciales caer en algunos lugares. Así que todo esto es tragedia para los pueblos. Y hay pérdida de recursos económicos y aún pérdidas de vida. Dios no quiere la muerte del que esté muriendo, dicen las Escrituras. Dios es Dios de vida. Para eso dejó la iglesia aquí, para que estuviera viendo los problemas de la tierra. En Ezequiel, desde el libro de Ezequiel, allí Dios hablaba de ser atalayas. La iglesia es una atalaya que está viendo el problema y cuando ve el problema está poniendo todo ese problema delante de Dios a través de la oración. El atalaya es el vigilante. Es el vigilante. Así que la iglesia cumple una función sumamente importante para la paz de una ciudad, para la bendición de una ciudad. Hacia Dios. Cuando ya la iglesia cristiana no esté en el planeta Tierra, se soltará todo el poder del diablo sobre este planeta y habrá otro personaje, el hijo del diablo, que se le conoce como el anticristo. Sí. Eso será después que la iglesia sea levantada al cielo. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Pero mientras tanto, estamos aquí predicando a Jesucristo. Hay bendición para cualquier familia, para cualquier ciudad, para cualquier nación. Tenemos que ayunar para que haya arrepentimiento de todo pecado y acepten la salvación. ¿Qué es el ayuno técnicamente hablando? Dejar de comer. Es dejar de comer un tiempo determinado. Pero dejar de comer para Dios. Sí. Ahora, uno deja de comer para Dios, pero para orar. Sí, para alimentar a Dios, nuestro espíritu. Leer la palabra y consagrarse a Dios. Porque a través del ayuno nos hacemos sensibles al dolor humano, al dolor del prójimo. Por eso cuando ayunamos dejamos de comer, de alimentar al cuerpo físico, pero alimentamos nuestro espíritu. Y también podemos sentir más la presencia de Dios. A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, nos hacemos sensibles a Dios. Dios es espíritu. Entonces Dios ama al pecador, ama a la gente y Dios se duele del castigo porque el castigo viene debido al pecado. Cuando el ser humano está en pecado, viene el castigo. Vienen los azotes, los juicios. Vienen los juicios y Dios se duele de todo ello.
pero es necesario porque es la única manera en que una persona podrá recapacitar cuando hay tribulación, cuando hay problemas. ¿Cuántos de nosotros, de los que hoy somos cristianos, somos hoy hijos de Dios? Porque en un tiempo de problema, en un tiempo de crisis, teníamos que estar viviendo en una crisis cuando ya pensábamos que no había solución a nuestros problemas. Cuando tocamos tierra, fue cuando el Señor extendió su mano para levantarnos. ¿Por qué antes no lo hicimos? ¿Por qué perdimos tantos años cuando Dios siempre estuvo atento a la salvación, tocando nuestros corazones? Porque somos duros, el ser humano es duro de creer en Dios, de creer en la verdad. Por eso tenemos que ayunar para destruir esas fortalezas diabólicas en el ser humano. Dios ama al ser humano, Dios ama cada ciudad, ama Villahermosa, ama Coatzacoalcos, ama Tuxtla Gutiérrez, ama la Ciudad de México, ama Los Ángeles, California, ama Nueva York, ama París. Porque ama a la gente. Cualquier ciudad, ama a la gente que claro. está habitando en un territorio. Para eso está la iglesia cristiana, a la gente que creó para anunciar las virtudes de Jesucristo. Así es. Así que estamos ya terminando este ayuno y damos gracias al Señor porque sabemos que Dios escucha la oración de su pueblo cuando estamos cumpliendo su palabra. Todos los puntos de oración que hemos presentado a Dios en este ayuno son 10 puntos de oración, son conforme a las promesas de Dios. Y creemos que Dios está tomando todas estas promesas para soltar su bendición. Dios bendice a través de la oración y el ayuno. Sí. Les invitamos a nuestra celebración apostólica en este verano. La Voz de la Alianza Internacional empezó a predicar las virtudes de Jesucristo en radio. De allí pasamos a la televisión, este hermoso medio de comunicación, de bendición a la familia, y también estamos en el Internet. 30 años de estarle sirviendo al Señor en la comunicación del Evangelio del Reino de Dios. Y les invitamos para que nos acompañen en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, donde la Iglesia de la Red Apostólica ha ido predicando las buenas nuevas del Evangelio durante este mismo tiempo. 4 días de celebración, 15, 16, 17 y 18 de este mes de agosto, y todos tienen la oportunidad de estar con nosotros en esta gran fiesta de celebración, para darle gracias al Señor por las bendiciones que ha derramado. Quiero compartir contigo, amigo, amiga, un testimonio de una persona que fue bendecida a través del ministerio de la Voz de la Alianza Internacional y de la Red Apostólica Maranata. Veamos. Mi nombre es Clara Sosa Pérez. Estoy aquí en este día dando mi testimonio, cómo llegué a esta iglesia. Yo llegué en un momento de crisis en mi vida, tenía una crisis nerviosa, pero también emocional. Y mis hermanos y mis hijos estuvieron orando y ayunando por mí, pero también actuaron. Me invitó mi hermana a este lugar, yo vine y todo en la ciudad estaban cerradas las iglesias. De igual manera en toda la República Mexicana, porque era una crisis del virus H1N1, era una pandemia y pues todo estaba cerrado, la única iglesia abierta era esta, y aquí venimos. Cuando llegué, la apóstol Virginia López de Tax, ella oró por mí, y cuando ella oró yo sentí la presencia de Dios que me envolvió, el amor de Dios. Y ella me dijo, Clara, quédate aquí. Desde ese día han transcurrido 15 años donde yo he estado en este lugar, he sido muy bendecida. Dios me dio padres espirituales, como la palabra de Dios dice, y os daré pastores que
alimenten al rebaño con ciencia y con inteligencia. Eso es lo que a mí me ocurrió. El Señor me libertó, me sanó, me restauró, me transformó y yo le sirvo al Señor con todo mi corazón. Aprendí a diezmar, a ofrendar, a pactar y hoy estoy en este lugar sirviéndole al Señor. Si tú estás en problemas así fuertes, una crisis nerviosa, tal vez estés pasando situaciones difíciles, el lugar donde tú puedes acudir, vas a encontrar respuesta. Primeramente el Señor Jesús, pero la iglesia. Ve a la iglesia, ven a este centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Este es el centro de los milagros. Aquí vas a encontrar la respuesta a tu necesidad. Dios les continúe bendiciendo a todos. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de bendición a la familia y les esperamos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga a todos y hasta pronto.